Y muy bien, pues ya estamos en el penúltimo tema y uno de los más importantes porque ya vamos a entrar de lleno a lo que es, en este caso, el desarrollo de la primera infancia. Que esta clase y la que sigue ya va a ir más enfocada sobre todo ahora sí a los hijos. Digo, todas las sesiones pues son para educación de ustedes como padres, pero hay muchas que incluyen pues también mucho tema de ustedes como adultos, como personas y su desarrollo también. Aquí nos vamos a centrar más en el desarrollo de los hijos. Y primero, pues vamos, antes de pasar al último tema, que es la adolescencia, pues primero vamos a ver el tema del día de hoy, que es educación en la primera infancia. Y para los que tengan el libro a la mano, vamos a empezar en la página 119, que es la que comprende el tema del día de hoy. Y bueno, vamos a empezar voy a leer lo que dice aquí y dice que cada etapa en la vida familiar es materia de educación y cada acontecimiento es una ocasión para educar. Es decir, que ustedes constantemente se están educando. Toda la vida, todas las personas nos estamos educando y estamos aprendiendo. Somos seres que no dejamos de aprender. O sea, hasta por las cosas diarias que vemos, que nos pasan y de las cuales tenemos de repente reflexiones, ¿no? A lo mejor no estudias de lleno alguna, por ejemplo, alguna otra carrera, algún diplomado, etcétera, pero te sigues educando tú internamente o inclusive, incluso, perdón, hasta inconscientemente, somos personas que nos seguimos preparando, que seguimos aprendiendo de la vida. Entonces, pues si partimos de esto, obviamente, sabiendo que somos seres que estamos en constante aprendizaje y le sumamos esta parte de lo que ustedes están haciendo ahorita, por ejemplo, de tomar estas capacitaciones, de entender más a los hijos en cuanto a las necesidades en su desarrollo y la etapa en la que están, pues obviamente va a ser muchísimo más beneficioso que a lo mejor ir al ahí se va, ¿no? Al Sabemos que los padres pues no tienen un manual, ¿no? Y nadie les explica que sí, que no. Obviamente pues los papás poco a poco tienen que ir aprendiendo y descubriendo cómo ser papás, pero qué mejor que busquen estas herramientas que los ayuden o por lo menos les den cierta información que se desconoce y por eso la importancia de sí buscar que haya una constante educación tanto ustedes como papás para los hijos, como obviamente fortalecer esta parte en los hijos de que estén también ellos constantemente educándose, ¿va? Y también, pues en este sentido, pues los padres tienen en sus manos, obviamente, a esa personita que es como plastilina, ¿no? A la cual deben dar forma y ayudar para que se desarrolle integralmente. Como se sabe, pues los niños en etapa de la infancia, pues son plastilina, literal. O sea, son súper moldeables y es la etapa en donde hay más responsabilidad de ustedes como papás porque es donde se afianzan muchas cosas en la persona. Sí, como en la imagen lo decía, en la imagen que mandamos, pues es donde se descubre su personalidad o se desarrolla más, pues ya su personalidad. Entonces, imagínense si no se ayuda a que se lleve de la mejor manera, pues va a haber problemas de conducta futuro, inclusive problemas hasta de desarrollo, ¿va? Y pues, como dice aquí, pues se afianzan comportamientos, actitudes, sentimientos, la inteligencia, voluntad y personalidad. Lo demás, pues ya con los años, obviamente se va a ir fortaleciendo y se va a seguir trabajando, pero en los primeros años de vida es donde se afianzan muchas de las cosas en el desarrollo humano. Y los primeros años, pues se les debe dar las bases de la socialización y proceso por el cual los niños desarrollan hábitos, virtudes, habilidades y valores que los convierten en miembros responsables y productivos de la sociedad. Es por esto que debemos tomar en cuenta lo siguiente, que vamos al siguiente punto. Uno, pues cada hijo tiene una forma de ser distinta, dada por el sexo, por la edad, el temperamento, el carácter y la personalidad. Ningún hijo es igual y por ende ningún hijo aprende de la misma manera. Muchas veces nosotros a lo mejor como papás o los que ya son papás, muchas veces tienden a, a dar una educación igualitaria, ¿no? Sin distinguir que cada hijo tiene sus propias necesidades. Y no es lo mismo,
no es la misma educación la que le voy a dar a un hijo que a otro. Primero, porque cada hijo aprende de manera diferente. No sé si ustedes conocen o han escuchado hablar de los estilos de aprendizaje o los tipos de aprendizaje. ¿Alguien de ustedes ha escuchado sobre eso? Pues yo he escuchado algo como que si es kinestésico, visual, auditivo. Ajá. Exacto. Justamente los estilos de aprendizaje son esos. Hay 5. Está el visual, el auditivo, el kinestésico, el... Ay, se me fue, pero hay 5. Total que ustedes como papás deben comprender de qué manera aprenden sus hijos. Y yo creo que todos se han dado cuenta, inclusive hasta nosotros mismos sabemos cómo aprendemos más. Hay, por ejemplo, quien necesita estar viendo las cosas para que se grabe la información y pueda aprender. Hay quien solamente escuchando. O sea, por ejemplo, hay personas que necesitan estar nada más escuchando. Esas personas, por ejemplo, con audiolibros, son muy buenas en los audiolibros, entienden todo lo de los audiolibros, son muy buenos en cuanto al poner atención por medio del oído. Entonces, uno sabe de qué manera aprende. Por eso es importante saber también de qué manera aprenden los hijos para llegarles por ahí. Es por eso que, por ejemplo, no sé si ya vieron el tema del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que ahorita se está manejando de una manera tan errónea, porque ahorita todos los niños son diagnosticados con TDAH. Un niño inquieto, ya tiene el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y no es así. O sea, a lo mejor ese niño aprende de manera kinestésica y tiene que estar en movimiento. A lo mejor no puede estar sentado porque su manera de aprender es a través de los sentidos, a través de estar explorando, investigando, palpando todo lo que tiene a su alrededor. Esa es su manera de aprender. Y no por eso significa que tiene un trastorno, por ejemplo. Pero muchas veces se desconoce esta parte. Entonces, a lo mejor ese niño necesita, no sé, si van a ver los números, a lo mejor hay niños que con las canciones los aprenden. A lo mejor hay niños que necesitan estar viendo el número para empezar a copiarlo y así lo aprenden. Pero a lo mejor hay niños que ni con una ni con otra, que necesitan a lo mejor, no sé, a través de plastilina, ¿no? Que a través de plastilina los hagan, que en arena, o sea, que sean cosas como más a juego para que las puedan absorber de mejor manera y se les queden. Es justamente esta parte, entender que cada hijo tiene necesidades diferentes y por ende hay que darles una educación individualizada. Sabemos que en cuestiones, por ejemplo, de valores, de virtudes, quizás sí se vivan de la misma manera en el hogar, porque como papás transmiten sus virtudes, sus valores y lo que se quiere trabajar en cuestión de ética, pero sí es importante destacar esta parte que en cuanto a todo lo demás, en cuanto a aprendizajes, hay que detectar qué necesidades tiene mi hijo para que aprenda mejor. Por ejemplo, si es un hijo diagnosticado, me voy a ir a un ejemplo también diferente, a lo mejor algún hijo con autismo, ¿no? A lo mejor ese niño, obviamente, su desarrollo es muy diferente y no debo también yo quedarme con el que, para que, ¿cómo les podría explicar? A fuerzas querer integrarlo, a lo mejor a la escolaridad formal normal. Sí, a lo mejor ese niño necesita una educación individualizada o si está en una escuela de educación formal, pues normal, típica, a lo mejor una monitora, ¿no? De acuerdo en su grado de autismo que tenga, etcétera. Pero es buscar el cómo cubrir la necesidad de educación en mi hijo. Y no lo va a hacer el papá, o sea, no lo van a hacer los maestros. Los maestros, como les comentaba en una ocasión, los maestros están solamente para instruir. Los maestros te dan la información, te dan las materias, pero quien educa verdaderamente es el papá y quien tiene esa responsabilidad es el papá. Por eso es muy importante puntualizar este sentido de darles una educación de acuerdo a sus necesidades y también, por ejemplo, volvemos a lo mismo, a la edad, al temperamento. O sea, si yo sé que mi hijo es muy enojón, irle trabajando eso.
Si yo sé que mi hijo tiene un carácter fuerte, írselo trabajando, no quedarme en el que, pues es que así es él, fíjate. Es que así es. Él siempre me ha hecho berrinches bien enojón. Pues no, o sea, no te quedes en eso, se puede trabajar. Obviamente, quiero dejar claro que el temperamento y el carácter ya se trae. O sea, nosotros ya nacemos con cierto carácter, cierto temperamento, pero se puede moldear, se puede ir trabajando desde edad temprana para, no para que se quite, porque, o sea, ya lo traemos verdaderamente, pero sí para que lo sepamos controlar. Una persona que, por ejemplo, es muy enojona y siempre ha sido enojona y no se le trabaja, va a ser una persona de grande muy visceral, va a ser una persona que causa muchos problemas porque no va a tener este sentido de controlar a lo mejor esa emoción y ese sentimiento y no va a haber forma de que en una situación de descontrol la maneje, porque nunca lo pudo hacer y nunca tuvo la información y nunca tuvo el seguimiento. Entonces, imagínense la importancia de hacerlo desde que están pequeñitos. Está como cuando quieren ya cambiar a un adolescente. Pues no, o sea, se puede manejar de cierta manera, sí, pero el temperamento que ya trae un adolescente ya no va a cambiar, porque ya lo traía seguramente desde que estaba chiquito. Un niño que desde chiquito se le permite que haga berrinches y no le dice nada y no hay control en el hijo, va a crecer de esa misma manera. Y por ende, los problemas que cause más grandes, pues sí van a ser a lo mejor un problema para los papás, pero no se van a poder manejar porque el hijo ya lo trae y nunca se le corrigió esa parte. ¿Va? También tenemos el número 2, que los hijos necesitan obviamente el afecto y aprobación de los padres y si aplica y tienen hermanos, pues la aceptación también de los hermanos, ¿no? Aquí también puntualizar esta parte, bueno, pues yo creo que está de más decirla, los que tienen hijos, pues obviamente y supongo que los aman obviamente, pero es importante darles este afecto y esta aprobación, que sepan que son hijos amados, que son hijos valorados, que son hijos que siempre van a contar con el apoyo de los papás, con el apoyo y aprobación de los hermanos, que independientemente de cualquier error que cometan, siempre va a haber este apoyo por parte de ustedes. Es muy necesario puntualizarlo porque de repente nunca se dice. A lo mejor se siente, ¿no? Pero nunca se externa. Entonces, a veces cuando las cosas se tienen que hablar, ¿no? Entonces al hijo siempre hay que motivarlo de esta manera. Hijo, en mí siempre vas a tener un apoyo y independientemente de lo que pase, de los problemas a lo mejor que te vengan, de algún problema en el que estés, puedes contar conmigo, lo vamos a solucionar juntos, pero que sepan que hay ese afecto y esa aprobación también de su parte. Que a lo mejor aquí pongo también un ejemplo de, a lo mejor yo como papá quiero que mi hijo sea contador, mi hijo quiere ser artista, hijo, no pasa nada, o sea, yo apruebo, yo te apruebo y yo voy a apoyarte en lo que decidas. Obviamente, siempre tratando de que sea el mejor para el hijo, ¿no? Buscando lo mejor para él. Si es algo que no le afecta en su desarrollo, adelante, tiene todo el apoyo. Si es algo que vemos que para nosotros no es lo correcto y no le va a ayudar en su desarrollo, bueno, tratar de hablar con él también para crear esta reflexión y que el hijo pues también solo se vaya dando cuenta de esto, pero puntualizando aquí la primera infancia, pues desde chiquitos darles esta parte de afecto y aprobación. También, pues en número 3, hay que educarlos con sentimiento de seguridad afectiva para que obviamente tengan seguridad en sí mismos. ¿Y a qué voy con esto? La seguridad afectiva es que sepan que sí está permitido y que no está permitido en el amor. Y esto es importante porque muchas veces hay tanta relación tóxica porque se normaliza desde que el hijo estaba chiquito o desde que la hija estaba pequeña. Si la hija desde chiquita a lo mejor vio violencia en su hogar y así creció, más adelante es probable que busque una pareja que la violente, porque está normalizando esa parte. Pues ahora sí que, pues es la ley de la vida. Y sonará feo, yo creo que es muy duro,
que en nuestros tiempos pues siga habiendo aún más violencia, pero es una realidad. ¿Pero por qué? Porque se normaliza de tal manera que no se puede erradicar y la misma persona no sabe que lo que está pasando está mal, o a lo mejor no lo está concientizando de tal magnitud. A lo mejor sí sabe que pues es un acto que no está correcto, pero como lo vio toda su vida, no, a lo mejor no sabe cómo salir de ahí. Y para ella es como lo que debe pasar. Inclusive si se fijan, todos los traumas, en cuestión de todas las personas malas en el mundo, delincuentes, tanto asesino que hay y todo, todos tienen un trauma familiar. Todos ellos vienen de familias destruidas. Y si se ponen a indagar, de verdad, todos pasan por un proceso traumático que no se supo manejar pues ahora sí que a lo mejor de ninguna manera, ¿no? No hubo nunca una guía, un apoyo y todo eso seguramente fue desde que estaban pequeños, porque se va cargando. Un niño de verdad, desde que está súper chiquito, va guardando todo. Y aunque digan, es que el niño no sabe, pues no, a lo mejor como nosotros lo procesamos, pero el niño ya está haciendo su propia realidad. Y el niño obviamente no lo entiende como nosotros lo entendemos, pero de alguna manera lo procesa a su manera, pero lo procesa negativamente o positivamente de acuerdo a lo que esté viviendo, que era lo que les comentaba en alguna ocasión. Uno dice, es que no digan, ya ven que es importante que es que no lo hablen enfrente de los niños, o hay muchas veces que dicen, es que el niño, no, es que el niño ni entiende. Y va y cuenta a la escuela lo que pasó, porque a lo mejor el niño no sabe que lo que está contando es algo malo, pero justamente como no tiene el niño este raciocinio, pues lo cuenta como una experiencia normal que escuchó de su casa y de alguna manera lo transmite. Por eso es importante puntualizar que haya seguridad afectiva para que los hijos crezcan seguros en sí mismos también. Y luego tenemos, pues, valorar sus capacidades, obviamente dándoles nuevas tareas y poco a poco de mayor dificultad. Aquí es importante puntualizar que todos los hijos pueden, ¿sí? Y va a haber un momento en donde tienen que ser independientes. Entonces nosotros tenemos que ayudar a que esa independencia se logre desde que están pequeñitos. ¿Cómo? Bueno, a lo mejor, por ejemplo, en diferentes edades o como vaya avanzando la edad, irles dando tareas más complejas, a lo mejor en cuanto al qué hacer. Desde que están súper chiquitos, a lo mejor que nos vayan ayudando a guardar sus juguetes cada que los desocupen, a lo mejor ya una edad más grandecita que ya empiecen a tender su cama, a una edad más grandecita que nos ayuden ya a cocinar, que nos ayuden ya a barrer, a trapear, obviamente siempre con nuestra guía y a lo mejor pues nunca explotando esta parte, pero sí poco a poco irles dando tareas de mayor complejidad. ¿Por qué? Para fomentar la independencia. Es muy importante hacer a nuestros hijos independientes, porque en un futuro no nos van a tener, o sea, no los van a tener a ustedes para siempre. Eso es ley de la vida también. Entonces es importante que vayamos puntualizándoles esta independencia, que los vayamos haciendo capaces de hacer las cosas y no los volvamos unos inútiles que crezcan sin saber hacer nada y cuando tengan que enfrentarse al mundo real no puedan. Y hay muchísimos casos así. Por eso es importante también, aquí entra, por ejemplo, valorar sus capacidades. Yo creo que también un ejemplo que pondría es un niño chiquito, ¿no? Va corriendo, se cae. Cuando se cae, ¿qué es lo primero que hace el papá? Corre a levantarlo, o sea, aunque el niño haya sido, por ejemplo, una raspada pequeñita, como el niño ya empezó a llorar, corre, lo levanta y, no, mi amor, vente, chiquito, yo te amo, que no sé qué, está bien. Pero lo ideal es que el niño se cae. Oye, mi amor, vente, párate, tú puedes, ¿estás bien? Vente, acá te abrazo, pero párate, no pasa nada. Ahorita te sobamos, te ponemos un curita si es necesario, pero tú puedes pararte, ven hacia mí, acá te abrazo y ahora sí. El niño se para, viene hacia mí, lo abrazo, todo está bien, no pasó nada. Eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque si no, le estamos resolviendo nosotros el problema al niño. Ahí no hubo una reflexión de que el niño sepa que él puede levantarse
O sea, que él puede quitarse el golpe, sacudirse y vámonos. Y justo esto impacta porque a ese tipo de niños que siempre los están levantando, que siempre hay una ayuda, el día que, por ejemplo, se caigan en la escuela, no van a esperar que vaya la maestra y los levante. Y son niños que no pueden. O sea, que al final luego ya no saben ni cómo reaccionar, ni qué hacer, o lloran desconsoladamente porque nadie les está ayudando. Y pues es lograr, volvemos a lo mismo, una independencia. ¿Va? También tenemos en el punto 5 enseñarles obviamente a pensar antes de actuar, que este punto es para los hijos, pero este punto también hay que saberlo manejar nosotros, qué tan viscerales somos en cuestión de la contestación, ¿no? O sea, ¿realmente nosotros pensamos antes de actuar? Si es así, hay que inculcárselo a los hijos y si no, hay que trabajarlo en nosotros para podérselos inculcar a los hijos, porque esta parte obviamente pues te evita muchos problemas y, y pues es muy positivo que las personas antes de cualquier situación pues piensen lo que van a hacer, piensen lo que van a actuar para que pues justamente evitar situaciones de riesgo, ¿no? Yo creo que es justamente para esto, evitar situaciones que te puedan meter en problemas, porque cuando se piensa la situación antes de tomar una decisión o antes de actuarla, ya la estás concientizando, entonces ya sabes, a lo mejor ya pensaste incluso en las consecuencias que va a haber a través de esa acción, a que si lo haces sin pensar, al rato ya tienes que pensar en la solución más bien del problema que ya se generó porque no lo pensaste primero. Por eso es importante que les inculquemos estos a los hijos, pero primero ver qué tal nosotros estamos en eso y si no, pues hay que empezarlo a trabajar porque de verdad evita muchísimos problemas el que seamos personas que sepan pensar antes de actuar las cosas. Y bueno, por supuesto, en el número 6 tenemos que hay que estar disponibles como padres para ser abordados como amigos. En una ocasión se comentó, sí, nosotros, o sea, los que son papás, no son amigos de sus hijos, son sus papás. Sí, esto está súper claro. Pero sí hay manera de que se pueda abordar a un papá como si fuera un amigo en cuestión de, hablo de comunicación, que se pueda comunicar contigo como su ser de confianza, como como a un amigo. Vaya, o sea, lo que te pueda platicar a ti las cosas como se las platicaría a un amigo. Es al punto al que voy. No que te trate como un amigo y que te trate de tú a tú, no, siempre con una autoridad, pero que sí te pueda abordar como un amigo que te pueda platicar qué le gusta, cómo se sintió, qué no, qué problema a lo mejor, en qué problema está metido el niño, o a lo mejor un niño chiquito que tenga esa confianza de decirte cómo va en la escuela, cómo se siente en la escuela, sus amiguitos, etcétera, 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 pero que sepa el hijo que siempre va a tener disponibilidad de tu parte, que siempre vas a estar disponible para él. Y hay que inculcarlo desde que están chiquitos, para que obviamente este proceso no se pierda cuando vayan creciendo y que siempre tengan en cuenta que pueden contar con ustedes, independientemente de lo que les quieran decir, y que ustedes van a saberlo manejar de la mejor forma. Obviamente, si ya los están abordando como un amigo y les están contando a lo mejor algo que no se los contarían en otro contexto diferente, bueno, pues hay que, en lugar de regañar y en lugar de juzgar y en lugar de a lo mejor generar miedo, generar que sea en su red de apoyo. Si ya tienen el problema encima, bueno, ahorita hay que ya encontrar cómo solucionarlo sin perder esa confianza también que me está brindando mi hijo al contarme esa situación. Por más difícil que sea para él y por más difícil que sea para ustedes como papás, que sepan que el hijo se está animando. O sea, hay que valorar también eso. Cuando un hijo cuenta algo que hizo mal, algún problema en el que está metido, a lo mejor sí nos da coraje saber qué pasó, pero tenemos que apoyar. O sea, ese es algo que ya está, el problema ya se presentó, entonces hay que ser esa red de apoyo tan necesaria que en ese momento necesitan. Y obviamente también, si continuamos con esto, viene el número 7, que es ayudarlos a ver también cuáles pueden ser los amigos más convenientes. Aquí desde edad temprana
volvemos a lo mismo, hay que enseñarle a nuestros hijos qué sí se permite y qué no se permite en una amistad, qué sí está bien y qué no está bien permitir, hasta dónde puede llegar un amigo, ¿sí? Y que vayan distinguiendo también quiénes sí son verdaderos amigos y quiénes no. Oye, hijo, a lo mejor si este amigo te dijo que hicieras esto y tú no querías y le dijiste que no y él te insistió, te amenazó y te dijo que ya no iba a ser tu amigo, él en realidad a lo mejor no quiere ser tu amigo verdadero, porque un amigo verdadero respeta tu opinión. Y un amigo verdadero, cuando no quieres hacer algo, lo respeta. ¿Sí? Entonces, pues es importante puntualizar esta parte, que también ustedes ayuden a sus hijos a que sepan elegir. Obviamente, los hijos son los que van a elegir a sus amigos, pero que ustedes los ayuden a que vayan sabiendo qué permitir y qué no en una amistad. Desde que están muy, muy chiquitos también, pues lo pueden ir socializando a lo mejor de una manera temprana y poco a poco lo pueden ir a lo mejor ya desarrollando hasta que lleguen a una edad ya más racional en la que ya puedan verdaderamente saber distinguir ahora sí una amistad verdadera a un compita, como por ahí dice, ¿no? También fomentar en los hijos el amor a la verdad y la lealtad, que que entre sus hijos, ustedes y todos siempre haya esta parte de justamente decir la verdad, no que sea una relación de mentiras o que el hijo les mienta y que ustedes también le mientan al hijo. O más bien en el curso promovemos mucho esta parte de siempre hablarles con la verdad a los hijos. A lo mejor de una manera adecuada a la edad, sí, pero siempre hablarles con la verdad. Por ejemplo, en el tema de la sexualidad, que ya es la siguiente materia, cuando lo vean, ¿no? O sea, el tema de que, oye mamá, va a llegar un punto en el que los hijos van a llegar y, oye mamá, ¿cómo se hacen los bebés? Y muchos no, pues que la cigüeña y baja con una bolsita y la bolsita ya trae el niño y la deja afuera de la casa de la persona, ¿no? Pues no, o sea, ¿para qué mentirles, no? A cierta edad, obviamente la curiosidad empieza a despertarse en los hijos y hay maneras en las que tú les puedes contestar sin meterte en rollos. Oye, mamá, ¿cómo se hacen los bebés? Ah, bueno, oye, papá, ¿no? Ah, bueno, hijo, pues es un proceso natural del ser humano que a su edad lo vas a entender, pero se hace de una, como por así decirlo, pues sí, es un proceso natural que vive la pareja, sin dar detalles, ya dándole hincapié a que a cierta edad más adelante, pues ya lo va a ver de una manera pues más adecuado a su edad, pero que sepa que es un proceso completamente natural y biológico, y bueno, ¿no? Y así ya uno no se mete en rollos, pero también no le está diciendo mentiras al hijo, tampoco le está diciendo realmente cómo es el proceso, ¿no? Pero es justo el hacer hincapié en el amor a la verdad. El hijo tiene siempre que conocer los conceptos como son y la verdad, de acuerdo obviamente también a la edad. Y también en este sentido, obviamente los primeros que tenemos que manejar este sentido a la verdad, pues son los padres, ¿no? En el tema también, por ejemplo, yo he visto muchos casos de los llevan a vacunar y el niño le pregunta así a su mamá, ¿no? De que mamá, ¿y me va a doler? No, hijo, no te va a doler, ¿cómo crees? No, vamos. Y pues, a ver, llega el niño, lo pican y pues sí le duele. ¿Por qué? Porque pues está vivo y siente. Entonces, también ahí, aunque uno no lo haga, pues no lo haga consciente, pues le están diciendo una mentira grave al hijo, ¿no? Porque el hijo va a lo mejor tranquilo de que, bueno, sí, mis papás me dijeron que no me va a doler. Pues no. O sea, aquí cómo se maneja, bueno, oye mamá, ¿me va a doler? Hijo, es probable que sí, estás vivo, eres una persona que siente y pues la inyección es algo necesario también para cuidar tu salud. Va a ser muy temporal, pero te va a dar también a la larga un beneficio. No, o sea, volvemos a lo mismo, manejárselo siempre con la verdad. A lo mejor decirle así como de, pero como tú eres muy valiente, vas a afrontar esto sin problema. ¿Y qué te parece si cuando salgamos una paleta o algo así, ¿no? Volvemos a lo mismo, el incentivo porque pues están chiquitos, pero siempre hablando con la verdad.
Y obviamente incentivar pues esta parte de la lealtad, que sean leales, ¿no? Pero ustedes también pues deben saber trabajar esta parte de la lealtad. También, pues obviamente resaltar los valores positivos y las virtudes en los hijos. Esto pues ya no lo toco a fondo porque ya lo vimos, lo que son los valores y las virtudes, pero pues es importante desarrollárselas en los hijos siempre. Y por último, el juego. El juego, pues dice aquí que es una herramienta muy importante, obviamente, para favorecer el crecimiento de las capacidades, habilidades físicas y mentales, porque le ofrece la oportunidad de ejercitar y ampliar su desarrollo y creatividad. Siempre hay que tener disposición para jugar con los hijos, sobre todo en la primera infancia, que estamos hablando pues desde que nace a su manera hasta los 7, 8 años más o menos. Obviamente, después también hay que seguir promoviendo esta parte del juego, pero aquí es sumamente importante que los papás jueguen con los hijos, porque los hijos de esta manera también van aprendiendo y obviamente se fortalece la relación, porque un niño sin juego no vive su infancia como es. Seamos realistas, el niño necesita estar jugando, el niño necesita estar interactuando a manera de juego, todo lo ve a lo mejor a juego, todo lo quiere hacer jugando. ¿Por qué? Porque es normal, es un niño. Entonces también que no nos sorprenda, ¿no? Que el niño con todo quiera jugar, que todo el día tenga mucha energía, pues es un niño. Entonces también hay que trabajar en que los papás tengan siempre esa disponibilidad para jugar también con ellos y que sepan que es parte de su aprendizaje. A esa edad los niños aprenden muchísimo más jugando que sentados en una butaca haciendo ejercicios, la verdad. Cualquier tema a manera de juego lo aprenden súper rápido. ¿Por qué? Porque inclusive nosotros, o sea, no sé si les ha pasado que hay juegos ya inclusive para nosotros como adultos, la manera en la que son los juegos pues nos hace aprender, o a quien no le gusta, por ejemplo, resolver crucigramas, sopas de letras, siguen siendo juegos, siguen siendo ejercicios que nos ayudan mentalmente, pero a través como del juego. Entonces, imagínense si a nosotros como adultos de repente lo necesitamos, un niño pues es vital para el niño el juego y por eso es importante concientizar que pues prácticamente todos los días debe estar jugando o aprendiendo a juego el niño algo. Y pues bueno, ahora ya vimos estos puntos importantes sobre el desarrollo de los niños. Ahora vamos a ver también cuáles son sus tareas en el desarrollo. ¿Qué tareas van creando en su desarrollo humano? Y para eso, bueno, primero tenemos que un niño, pues lo primero es que aprenda a caminar, ¿sí? Obviamente con nuestra ayuda, de repente primero nosotros lo ayudamos a sostenerse porque no puede, pero es ley de la vida, ¿no? Tiene que aprender a caminar. Eso lo hacen todos los niños de forma natural, se va dando. Y aquí voy a puntualizar algo. En todos estos puntos, quiero dejar claro que porque un niño lo haga más temprano que otro, no significa que en el otro niño haya un atraso o que en este niño haya una sobreinteligencia, ¿no? Que también yo creo que es muy feo que en estos días se compare mucho esa parte. Se supone que sí hay estándares, obviamente, hay estándares de edades en las que un niño empieza a caminar, empieza a hablar, shalala, 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 pero no porque lo haga después ya tiene un retraso o ya tiene un atraso. O sea, no. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo. Cada persona va aprendiendo de manera diferente. Obviamente, a lo mejor también puede ser que este niño necesite alguna atención especializada o que por alguna situación también sí puede pasar que haya casos que por alguna situación de a lo mejor retraso, sobre todo, por ejemplo, de niños que nacen prematuramente, pues haya secuelas que los vayan como, que vayan haciendo los procesos un poco más lentos, pero al final de cuentas, cuando se logran bien. Por eso es importante resaltar aquí que no porque un niño aprenda a caminar más rápido que otro o así, haya problemas con uno o el otro esté más dotado. Por eso digo, era un comentario que quería hacer porque sí hay muchísima comparación en esos temas. Entonces, bueno, un niño aprende a caminar
Y también, por ejemplo, también aprende a comer los alimentos por sí mismo, ¿no? Es parte del desarrollo humano, el niño empieza poco a poco, a lo mejor aquí como está la imagen, ¿no? A lo mejor se ensucia todo, hay que dejarlo. O sea, que se llene toda la ropa, hay que dejarlo, está aprendiendo, está experimentando, tiene que vivir ese proceso. Y ya después a lo mejor ya va a empezar a usar lo que es la cucharita, el tenedorcito, etcétera, etcétera. Pero pues es ley de la vida, así van aprendiendo y son procesos que naturalmente se dan. También pues el aprender a hablar. Aquí quiero puntualizar una parte que también yo veo mucho dentro pues de este mundo, que hay mucho niño que obviamente empieza a hablar chiqueado, ¿no? O un niño pues habla como niño, de repente pronuncia las palabras mal, pues volvemos al mismo, lo está aprendiendo. Pero aquí es importante que para los que tengan ahorita hijos que están aprendiendo a hablar, siempre obligarlos o más bien como incentivarlos a que nos vayan diciendo las palabras como son, aunque nosotros ya les entendamos. Es decir, llega un niño y quiere pedirme agua y me lo pide hablando chiqueado o todo mal, pero yo le entiendo que quiere agua, pues obviamente, o sea, aquí lo ideal es no resolverles el problema, sino como hacerlos que no me digan, así como, a ver, ¿qué quiere? No, se dice agua, ¿no? Si es como de, agua, ah, no, mi amor, se dice agua. A ver, agua. Y ya que lo repito unas 2, 3 veces, digo, a lo mejor al principio, pues le va a costar y así, pero estarlos incentivando a que digan la palabra correctamente. ¿Por qué? Porque a la larga, si se permite que nos hablen de esa manera, aunque nosotros les entendamos y les resolvamos el problema, a la larga pueden crear incluso un problema de lenguaje. Y más grandes pueden necesitar inclusive ya terapia de lenguaje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se va acostumbrando también uno a hablar así y no es lo ideal. Por eso aquí yo digo o sugiero mucho el puntualizar que cuando están aprendiendo a hablar, sí los forcemos a que vayan diciendo las palabras como son, aunque nosotros ya les entendamos. También pues aprenden a controlar esfínteres y obviamente a tener este pudor. Y aquí hay que puntualizar que desde pequeños se les tiene que ir incentivando esta parte de cuidar sus partes delicadas, porque todos los niños pues las tienen, ¿no? Entonces empezar a ayudarles a distinguir cuáles son y quién no las puede, o sea, que ninguna persona las puede tocar. Inclusive, por ejemplo, si están aprendiendo a controlar esfínteres, a lo mejor hablar con el niño si va ya como a esta parte de la guardería y pues tienen que ayudarlo en el cambio de pañal, pero el niño ya habla y así, pues que a lo mejor el niño sepa que en esa situación, pues solamente a lo mejor sus maestras, solamente en el cambio de pañal, pero que no, obviamente no pueden a lo mejor tocar de otra forma, sino con la toallita para limpiarlos, etcétera, etcétera. O sea, irles manejando esta parte también para que vayan generando este pudor. Y pues sobre todo también ayudarlos mucho en el control de esfínteres y que nosotros no quepa también esta flojera de confiarnos, ¿no? Yo creo que todos los que tienen hijos pues, es una etapa que tienen que pasar sí o sí, pero es importante que cuando ya estén en ese proceso, no den paso atrás. A lo que voy con esto es, si mi hijo ya está dejando el pañal y ya lo logra dejar, no porque un día diga, ay, no, pues es que hoy la verdad no quiero andar limpiando calzones ni nada, déjale, vuelvo a poner el pañal. Total, ya avisa. Pues no, porque para él va a ser para él va a ser un atraso de algo que ya tenía controlado. Entonces también el niño se confía y puede volver a suceder que se vuelva a hacer en el pañal. No, por eso es importante que en cuanto se empiece este proceso, se empiece y se termine bien. Siempre obviamente con su apoyo, que si están controlando esfínteres ya, por ejemplo, a lo mejor en la guardería, bueno, que en su casa continúe ese proceso. Porque si solo controla en la casa, pero en la escuela no, o viceversa, pues va a ser de todas maneras un rollo. Yo una vez tuve un caso de una niña que controlaba perfecto en maternal donde los teníamos, pero perfecto. O sea, la niña o sea, traía pañal porque todavía no le soltaban el calzoncito, pero la niña ya decía, quiero ir al baño, quiero hacer pipí. Y la llevábamos, íbamos, hacía súper bien.
Y nosotros le comentábamos a la mamá, ¿no? Señora, es que, ¿por qué no le compra ya calzoncito entrenador? La niña ya menciona que quiere ir al baño, ya no ha habido accidentes, y la mamá es como de, sí, de hecho llega a la casa con el pañal seco y así, pues es que es eso, ¿por qué no le trae calzoncito, no? Pero pues no, nunca se dio esa parte, la niña seguía viniendo con el pañal y pues ahí uno también no puede interferir mucho, pero es la importancia de también uno como papá generarles ese apoyo. Hay niños que solitos desarrollan esa parte, ¿no? Porque, por ejemplo, esta niña hacíamos el control grupal y ella fue de las primeras en agarrarlo. Y a lo mejor hay otros que costaba un poquito más de trabajo, pero a final de cuentas se logra. Y se logra cuando hay apoyo de las dos partes. Por eso, pues, es importante puntualizar también esta parte. Obviamente, a cierta edad también empiezas a alcanzar estabilidad fisiológica, es decir, por ejemplo, el desarrollo a lo mejor de tus huesitos, pues sí va a haber a lo mejor muda de dientes, va a haber más crecimiento, ¿no? Pero mucha de la estabilidad fisiológica ya se logra. Lo demás es como irla desarrollando la que ya está ahí presente. También, pues empiezan a formar conceptos sencillos de la realidad social. Aquí es importante porque es donde uno se da cuenta que el niño empieza a entender muchas cosas de la realidad social en la que se encuentra. Empieza a entender el bien del mal, empiezan a entender, por ejemplo, pues qué es qué es robar, qué es tal cosa, o sea, ya empiezan a entender muchas cosas de una realidad social, por eso es importante también nosotros o los que son papás saber qué quieren que su hijo empiece a cachar, ¿sí? Obviamente no dejar que se informe de mala manera, o sea, estarle controlando la información que el hijo recibe, porque a esa edad pues ya empiezan como a distinguir a su manera muchas cosas y las empiezan obviamente a socializar. Entonces es importante también que estemos checando siempre la información que tiene a su alrededor y lo que va captando poco a poco y también qué información queremos nosotros que tenga que vaya desarrollando también, ¿no? Y bueno, en esta etapa también inicial aprende a relacionarse emocionalmente, primero con los hermanos, y primero con los padres y hermanos, perdón, y ya luego pues con otras personas, es donde empiezan a ser amiguitos, empezamos nosotros también a fortalecerles el cómo socializar, el que juegue con otras personas, pero que a lo mejor, por ejemplo, aquí es donde entra mucho el no le hagas caso a ninguna persona más grande que no sea yo, ¿no? En un parque, por ejemplo. Aquí es donde se puntualiza todo eso. Sí enseñarles a hacer pues, o a llevar su parte social de manera positiva, de manera correcta, pero también cuidando que pues no a todos les den, o sea, ese niño les dé su total confianza. Tampoco es correcto que un niño llegue y a cualquier persona le dé el 100% de la confianza independientemente si sea niño o sea adulto, porque eso también, pues en cierta manera lo puede poner en riesgo. Por eso nunca ni muy para allá ni muy para acá. Siempre una media, siempre estar cuidando que sí tengan un desarrollo social positivo, pero cuidando que no sea una socialización exagerada ni una socialización completamente retraída, siempre buscando como una media y favoreciendo esta parte. Y pues aprenden también a distinguir, como mencionaba, el bien del mal, adquiriendo ya una conciencia. Ya procesan las cosas de un poquito, conforme vayan avanzando de edad, de un poquito más conscientes, ya son más racionales, ya empiezan a entender muchas cosas que no se deben hacer, muchas cosas que a lo mejor sí están permitidas, etcétera, etcétera. Y por último también empiezan a adquirir y fortalecer virtudes, que era lo que nosotros trabajábamos y mencionábamos en clases pasadas. Eso yo creo que ya quedó muy claro porque se ha repetido mucho, pero pues esto es algo que se tiene que dar sí o sí también por parte del apoyo de los papás. Y también ahorita vamos a una parte importante que ya son de las finales, en el cómo hablar y cómo escuchar a los hijos. Hasta aquí no sé si haya de lo anterior alguna duda o algún comentario, si todo vaya claro.
igual es momento de que quien quiera pueda externar lo que tenga. ¿Todo bien? Excelente. Oh, claro. Entonces vamos a la parte de súper. Ahí vamos a pasar a la parte de cómo hablar y escuchar a los hijos. Aquí, pues, yo puntualicé 4 pasos importantes. El primero que viene también en el libro, de hecho, estamos en la página, quien tiene el libro a la mano, en la página 121. Y pues el primer paso es, obviamente, siempre mirarlos de frente y en la medida de lo posible ponernos a su altura. Siempre es muy bueno ponernos a la altura del niño. Cuando buscamos un diálogo, pues un diálogo serio con ellos o entablar esta parte de la comunicación de manera afectiva, hay que ponernos a su altura. Es decir, si el niño está chiquito, pues inclusive hay que sentarnos o hincarnos a su altura para que el niño sienta esa confianza de que le estamos prestando total atención. Y obviamente hay que mirarlo siempre de frente. Si un niño se acerca a platicar con nosotros, hay que verlo. No hay que estarle desviando la mirada, no hay que estar en otro lado. ¿Por qué? Porque a los niños les genera mucha confianza esa parte de que, me está viendo, sí me está prestando atención. Inclusive yo creo que como adultos nos gusta que cuando estamos hablando con alguien, pues nos vea a los ojos. Es lo mismo. A un niño hay que siempre también mirarlo a los ojos como símbolo de que le estamos prestando atención y obviamente pues hay que prestarles atención, ¿no? Que es el paso número 2, que es escucharlos y no oírlos, o sea, saber escuchar lo que nos están diciendo y sobre todo captar sus sentimientos. Lo que nos estén platicando, hay que captar qué están sintiendo en ese momento. Por ejemplo, un niño que sale triste de la escuela porque a lo mejor, no sé, estaba haciendo un trabajo y de repente se le mojó. Y pues el niño siente o sea, siente una tristeza grande, que a lo mejor para nosotros dice, pues no es nada, pero es un niño y está aprendiendo a sentir, ¿sí? Entonces, ese sentimiento para él en ese momento es muy fuerte. Por eso es importante que nosotros lo captemos como tal y nos pongamos en sus zapatos. Entendamos que en ese momento él está viviendo ese proceso y para él ese sentimiento es importante. Por ende, hay que darle nosotros también la importancia que ese sentimiento merece. Es decir, si está triste porque se le estaba haciendo un dibujito y se le mojó la hoja, pues platicar con él, entender y decirle así como de yo entiendo que estés triste, es normal que te sientas así, pero mira, no pasa nada, ahorita te puedo, llegando a la casa te puedo dar otro ojo. ¿Y qué te parece si hacemos un dibujo juntos? ¿No? O sea, es manejarle esta situación sin decir así como de, no manches, ¿por eso estás llorando? No, hijo. O sea, hay cosas más importantes. Espérate a que seas grande, hay cosas más preocupantes. Pues no, o sea, es un niño y para él en ese momento, ese sentimiento es lo que le está afectando. También en el paso número 3, pues hay que describir obviamente lo que vemos o queremos que hagan. Con un niño hay que ser muy específicos. Si queremos que un niño nos ayude a algo, hay que explicarle detalladamente qué queremos nosotros lograr del niño y cómo queremos que se haga. Es decir, no sé, quiero que levante sus juguetes. O sea, no voy a llegar y, ándale, levanta tus juguetes, órale. No, o sea, mira, todos siempre que jugamos, obviamente tenemos que recoger después. ¿Por qué? Para mantener limpio el lugar, para que los juguetes se mantengan en buen estado y te sigan sirviendo mucho tiempo más. Entonces, ¿qué te parece si cada que juegas, al finalizar, levantas tus juguetes, ¿no? Para que te sigan sirviendo por mucho tiempo. Y así, o sea, irles creando esta reflexión y obviamente irles describiendo lo que queremos lograr de ellos poco a poco. Y por último, también en el paso 4, pues hay que plantearles un problema o situación y dejar que piensen y reflexionen. Aquí es importante generarles, justamente como se mencionaba, reflexión en los niños. En una situación a lo mejor, por ejemplo, de pleito con un compañero. Si mi hijo de repente pegó, ¿no? Voy a puntualizar en este sentido que es muy normal que en una edad pues de la infancia, en una edad temprana, haya este tipo de reacciones, de mordidas, de golpes, de pleito. ¿Por qué? Porque como el niño todavía no es 100% racional y a lo mejor no puede externar hablo por ejemplo de niños más chiquitos tipo 2, 3 años que apenas están también empezando a hablar o que están empezando a entender muchos conceptos,
ese niño, pues no, si alguien le pega, puede que sí, ¿verdad? Pero si llega un niño y lo pelea o le hace algo que no quiere, ese niño no va a decirle como de, no, es que fíjate que eso está mal y no lo debes hacer porque, pues no, o sea, es instinto. Entonces, si hay una situación de que el niño siente de riesgo y no le está gustando, pues el niño va a reaccionar a su instinto y a como Dios le dé a entender en ese momento, mordiendo, empujando, golpeando. Es una reacción normal. ¿Se tiene que trabajar? Sí se tiene que trabajar para que no se normalice en el niño y no sepa que esa es la manera adecuada de resolver un problema, pero volvemos a lo mismo, tampoco se puede juzgar y pues no podemos traumar al niño por ese acto, ¿va? Y aquí entra eso. El obviamente plantearles el problema o la situación y dejar que piensen y reflexionen. Aquí puede entrar en el sentido de que, ok, oye hijo, pues me enteré que pegaste en la escuela. Fíjate, ¿qué hubiera pasado si a lo mejor tú hubieras llegado con tu compañerito y el compañerito te pega? ¿Te hubiera dolido? Sí, entonces ¿te gustaría o sea, que tu compañero te hiciera lo mismo? No. Entonces hay que cuidar mucho también cómo actuamos nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Volvemos a lo mismo. Todo esto es de saber plantearles también estas situaciones para que en el niño haya una reflexión y de verdad concientice que lo que está haciendo está mal porque a lo mejor es un acto que a él no le gustaría sentir. A lo mejor al niño no le gustaría, pues a quién le gusta que le pegue, ¿no? Pero como hay muchas veces que no lo procesan de la mejor manera y solamente regañan al niño, hay situaciones en las que el niño a lo mejor ya ni siquiera se acuerda que pegó, que pasa mucho, o sea, el niño lo hace por instinto, se le va el tiempo, lo que resta del día de clases, ya ni se acuerda la salida. Obviamente la maestra le comenta a la mamá regaña al hijo y el hijo ni se acordaba que le había pegado el compañerito. ¿Por qué? Porque obviamente pues fue por instinto, no fue una situación racional. Por eso es importante pues sí puntualizarles esta parte y pues en cuestión de cómo hablar y escuchar a los niños, esto sería lo que engloba lo más importante. De aquí detallamos también pues ser empáticos, todo lo que hemos visto en sesiones pasadas de saberlos obviamente comprender, ponernos en sus zapatos y siempre estar con la mejor disposición de escuchar a los hijos. Y por último, pues viene la corrección en esta etapa, ¿no? Que ya habíamos hablado obviamente creo que ya habíamos puntualizado un poco esta parte, pero ahorita la vamos a digerir de diferente manera y pues voy a poner en dos partes sencillas lo que no se permite y para lo que es más bien la corrección. Entonces, vamos a empezar con lo que no se permite y esto es pues generar culpa, rencor o resentimiento. Cuando nosotros tratamos de corregir, no debemos generar culpa en el hijo, ni algo que le genere rencor o resentimiento. ¿Por qué? Porque pues así no sé, o sea, a lo mejor se corrigió la conducta que queríamos, sí, pero se generó otro problema más, porque ahora ya tenemos una situación que pone en riesgo también en poco el desarrollo del hijo. También, pues generar obviamente un trauma o miedo extremo. Esto es de que si nos enteramos que el niño hizo algo malo, yo lo quiero corregir y lo golpeo o le hablo tan feo que el niño empieza a generar ese trauma o miedo hacia nosotros, tampoco es lo ideal. El hijo no debe tenerle miedo al papá, como se creía en generaciones pasadas, ¿no? O sea, la corrección debe ser una situación para que al final se lleve de la manera más positiva posible, pero sin generar esta parte del miedo, que el hijo no crezca teniéndole ese miedo extremo al papá porque sabe que si le dice cualquier cosa, el papá va a reaccionar con violencia o con situaciones que lo ponen en riesgo. Y por último, pues desahogar la frustración o el coraje personal en los hijos tampoco es lo ideal. De hecho, no, pues no es ni lo ideal ni lo permitido. O sea, eso es un error total. Que nosotros vengamos del trabajo enojados y nos enteramos que el hijo hace algo mal y le pegamos al hijo o regañamos al hijo, pero por el coraje que yo traigo del trabajo, eso es pésimo. O sea, las situaciones se tienen que saber separar y obviamente al hijo siempre hay que tratar de corregirlo con amor. Y en las situaciones o más bien para lo que es esta corrección, pues bueno, es para obviamente corregir una actitud o falta
que hace el niño, pero siempre buscando la manera más positiva dentro del proceso, porque el proceso pues obviamente no es como que muy positivo porque viene de una situación que hubo mala. Y también pues hay que señalar lo que se hizo mal y ser específicos, como comentaba en la diapositiva pasada. Siempre hay que saber decirle al hijo y explicarle qué hizo mal, o sea, por qué lo estoy regañando o por qué le estoy llamando la atención o por qué quiero que corrija esa actitud. Siempre es importante puntualizar esta parte y que no se nos pase porque debemos generar esta reflexión en el hijo. Y también es bueno calificar la conducta y no al niño. O sea, no por, pasa mucho que es que eres un niño malo, no, eres un niño tonto. No, o sea, el hijo no, es la acción. La acción es la que estuvo mal. Oye, hijo, es que esta acción no fue la correcta. Tú eres un niño muy valioso, muy especial, etcétera, 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 pero esta acción no fue la adecuada. Entonces es muy diferente que condenes la acción a que condenes al hijo. Porque el hijo, pues al final de cuentas es un niño y es un proceso y es su desarrollo, pero no por eso es un niño tonto o es un niño menso o es un niño malo, porque volvemos, a través de ese tipo de comentarios se puede generar un trauma, como lo mencionábamos ahorita, que es lo que queremos evitar. Y también, pues es importante permitir que los niños experimenten obviamente consecuencias de sus comportamientos. Dejar que los niños experimenten también es parte del crecimiento humano. Yo creo que todos nosotros en etapa de la infancia y en cualquier etapa en la que nos encontramos, pues siempre experimentamos obviamente las consecuencias de nuestros actos, sean positivas o sean negativas. Es importante también, pues dejar que los niños experimenten esto. No privarlos a lo mejor se me fue la palabra, con nuestra sobreprotección. Hay veces que un papá es tan sobreprotector que le quiere evitar todo al hijo. Y está bien, pues qué papá no le quiere evitar, pues ahora sí que todo el dolor al hijo y todas las cosas malas, ¿no? Pero pues es una realidad que no te ayuda. O sea, realmente este tipo de situaciones de errores y de aprender de tus errores son los que te hacen fuerte y pues los que te hacen desarrollarte de la mejor manera, porque ya tú vas entendiendo qué estuvo mal y cómo mejorar eso que estuvo mal. Entonces es lo mismo para los niños. Los niños tienen que de repente experimentar las consecuencias de sus comportamientos y saber que como dice el dicho, ¿no? Toda acción trae una reacción. Entonces, si el hijo tiene que a lo mejor, si le dije que no hiciera esto y le estuve haciendo hincapié y el hijo de todas maneras lo hace, pues tiene que saber que va a haber una consecuencia y cumplirle, como comentábamos en alguna sesión pasada, cumplirle esa consecuencia. Oye, hijo, te estuve diciendo que no me hiciste caso, bueno, ahora viene a lo mejor este castigo. Y bueno, pues a grandes rasgos, esta sería la sesión de hoy. Con esto terminamos el día de hoy. No sé si hasta aquí, ya que es el final, alguien tenga algún comentario, pregunta, lo que sea. No, pues nada más agradecerte muy cierto en todo lo que nos comentas. Es importante en la primera etapa, cuando, cuando es una forma en la que se les corrige cuando son adolescentes, por decirlo de alguna manera, también funciona, porque le haces ver la conducta, o sea, y de qué manera esa conducta, dependiendo de lo que haya hecho, ¿no? El comentario afecta a otras personas. Tú lo dejas reflexionando como lo que tú dices. Entonces, muy cierto lo que compartes, gracias. No, claro, digo, en la próxima sesión ya va a ser de lleno para la adolescencia, para los que tengan ahora sí hijos adolescentes, pero mucho de lo que aquí mencionamos aplica en cualquier etapa. Realmente, pues volvemos a lo mismo, somos seres en constante desarrollo, entonces esta información se puntualiza y ayuda en cualquier etapa en la que nos encontremos. De hecho, muchas de las cosas que vimos hoy las vamos a ver también en la etapa adolescente, pero pues vamos a ir puntualizando en este sentido ahorita con la primera infancia, que estamos hablando de niños pequeños,
y en la siguiente ya nos vamos a lo de lleno, que es también una etapa muy compleja. Pero bueno, pues muchas gracias a los que se conectaron el día de hoy, a los que vayan a ver la sesión grabada y a ustedes también pues les hago hincapié en si tienen a lo mejor cuestionarios pendientes, ya la siguiente sesión es la última, digo, todavía va a haber tiempo para que los puedan entregar para los que quieran recibir el diploma. Y pues bueno, agradecerles mucho que se hayan conectado hoy y pues espero que pasen bonita noche y feliz semana. Y ya también se aproxima el fin de semana, entonces que también pasen un bonito fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias, buenas gracias. noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, que descansen.